76. Javier Echeverría, Active Trace España, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Semana pendientes de ese dato de IPC en Estados Unidos. Hoy hemos tenido la inflación de la que comentábamos ayer en España, que no deja buenas sensaciones para el Banco Central Europeo, pequeña aceleración y casi todo por culpa de los alimentos. Así es, comentabas justamente el punto en el que se encontraba el Eurostoxx 50 y vamos a empezar por ahí, si te parece, porque justamente estamos viendo en este Volume Profile Visual Range, en esta herramienta que tenemos, en este Market Profile que tenemos, justamente la diferencia que tenemos en cuanto al volumen de operaciones registradas en los servidores de Active Trades. Y es que vemos que hay 5.632.000 operaciones en la de 3.422,98 y por el contrario 6.190.000 operaciones en corto. Esto significa que hay un volumen superior de operaciones en corto al volumen de operaciones en largo y por tanto de romperse esta zona actual podríamos ver una aceleración en las caídas en cuanto al volumen, ¿vale? Importante tener en cuenta que este no es un volumen institucional, es decir, no es el volumen total de todo el mercado, no estamos haciendo un volumen de mercado real, sino el volumen de operaciones registrados en los servidores del broker. Y por tanto, importante tener eso en cuenta, que aunque no es el dato global, desde luego es muy, muy representativo y nos puede ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones. Cosas importantes que hemos visto hoy. Bueno, os cuento, vemos el VIX igualmente en una zona tranquilita, se está moviendo, lo que comentamos durante toda la semana, vamos a tener alzas y bajas, lo hemos estado viendo, pero nada especialmente importante. Sin embargo, sí que habíamos comentado cómo estaba la inflación de los alimentos en Alemania, que continuaba cayendo hasta el 10,9, cómo estaba en Francia, que por el contrario se mantenía también cayendo, pero en este caso hasta el 12,7, y ojo porque esta mañana ya sí hemos conocido la inflación sobre los alimentos en España y es el único de estos tres grandes mercados que aumenta la inflación sobre los alimentos, aumenta así como lo hace la inflación core en España, la inflación subyacente del 5,9 al 6,2. Dato importantísimo para tener en cuenta para los siguientes movimientos de mercado. Por otra parte, vemos de nuevo alzas en la parte de la renta fija en Estados Unidos, en ese bono, voy a cambiar aquí, efectivamente, en ese bono a 10 que vemos como de nuevo ya recupera con fuerza además el 4% y se va hasta el 4,14, y el bono a 2 años estadounidense sube ese 0,83%, llegando a los 4,88%. Desde luego se está calentando un poquito las cosas en la parte de incertidumbre. Es cierto que, como decimos, no hay gran miedo, el VIX continúa bastante estable, se queda en la zona de acumulación y por tanto estamos bastante tranquilos, pero es importante hacer un poco ese balance, ¿no? Y luego, si queréis, para dar una vueltita un poco más concisa, podemos ver los gráficos contextuales de, por ejemplo, el SP500, donde vemos cómo desde principios de mes ya lleva perdido. Si nos colocamos en el 1 de agosto y hacemos una medición, podemos ver que lleva perdido aproximadamente un 3,33%. Dentro del mes de agosto no es nada horroroso ni muy preocupante. Como decimos, es un mes con mayor volatilidad y que estamos viendo pues esos altibajos que no han sido lo suficiente para cambiar muchas cosas. Hablamos de los Eurostoxx 50, ya hemos comentado esa zona importantísima. Vámonos al Nasdaq y vemos el Nasdaq en un movimiento bastante similar al que hemos visto. Fijaos, en este contexto, esta última parte del gráfico, si hablamos de principios de mes, aquí lógicamente tenemos un movimiento más dilatado, como siempre lo hace el Nasdaq. Recordad que S&P y Nasdaq tienen una correlación importante, pero el Nasdaq dilata siempre un poco más los movimientos, siempre tiene un poco más de dilatación, puesto que la base en la que cotiza, el número contable en el que se representa es mayor y por tanto esa dilatación también suele ser mayor. Si nos vamos por otra parte a ver cómo está el Dow Jones, vemos que no hay esa caída, sino una zona de acumulación donde hay altos y bajos y forman, vamos a hacerlo un poquito más grande, este mini canal lateral que podemos ver en diario. Evidentemente, como decimos, estos son velas de diario y hace
pues que no lo veamos como un gran movimiento. Si lo pasamos, por el contrario, a velas horarias, os vais a fijar que todo el movimiento es bastante lateral y es un movimiento muy parejo en todo este canal lateral ligeramente bajista, no como lo es, por el contrario, en el resto de índices que estábamos mirando. Y si os parece, podemos hacer también una pequeña contextualización. Ya sabéis que a mí me gusta mucho poner en contexto los datos que vemos, porque si no es muy difícil entender qué es lo que está pasando, y nos podemos ir un poco a ver cómo está el resto de los índices fuera de los índices más habituales. Vamos a ver, por ejemplo, el Hong Kong Index, el índice de Hong Kong, donde vamos a ver ese Hang Seng, claramente este movimiento que tiene lateral bajista, donde podemos ver esta figura de triángulo. Podemos ver el índice brasileño, recordemos esos BRICS, cómo se están comportando con la B mayúscula de Brasil, y vemos que el índice de Brasil tiene un comportamiento bastante similar. Se está empezando a emparejar mucho con los índices americanos. Eso demuestra muy bien la fuerza que está tomando este índice. Por supuesto, Brasil es un país que nada tiene que ver, la economía de Brasil nada tiene que ver con Estados Unidos, pero fijaos que el índice está empezando a correlacionarse positivamente, es decir, empieza a tener comportamientos similares a los que están teniendo los índices americanos. Por último, vamos a ver, si queréis, el Russell, este índice donde vemos claramente este triple techo y que tiene la misma corrección que tienen los otros dos índices fundamentales, los otros tres índices fundamentales en Estados Unidos, pero que en este caso vemos este canal lateral. Recordamos que el Russell es el índice que mide esas empresas de mediana capitalización en Estados Unidos y que por tanto es muy buen dato, es un activo a vigilar muy bien para adelantar un poco esos movimientos que podemos tener. Importante ver esta divergencia oculta de MACD, que vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor desde casa, esta divergencia oculta de histograma que claramente nos marca este impulso bajista. Y en definitiva, pues creo que es un repaso a esta semana donde hemos visto movimientos importantes y que hemos visto sobre todo esa fluctuación, ¿no?, de la que hablábamos al principio de semana, qué es lo que iba a pasar y cómo podíamos esperar esta semana. Hemos visto estas subidas y bajadas. El dato de IPC en Estados Unidos ha sido lo suficientemente importante como para hacer que los mercados se movieran al alza, pero enseguida han recuperado de nuevo esas subidas y bajadas que hemos visto todos durante la semana. ¿Y el informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre el petróleo, cómo puede afectar al mercado? Porque ya habla de un incremento a nivel mundial en los próximos años, y con China, el punto también importante del documento, con China acaparando el 70% de este incremento que vamos a vivir, a pesar de esa aceleración de la que venimos comentando con los datos macro para Pekín. Sí, correcto. Fíjate que hacemos lo mismo, ¿no? Comparamos un poco el movimiento actual del crudo. Estamos viendo cómo el crudo Brent entra ya y se coloca presto a esa zona un poco crítica de la que siempre hablamos, entre los 86,80 y los 89,23, siempre hablamos de zonas, pero como veis ya empieza a testear por tercera vez consecutiva. Ese informe de la energía lo que nos dice es que efectivamente hay una tendencia donde el precio empieza a moverse al alza, y como siempre lo contextualizamos con el Tadawul All Share, que fijaos cómo después de la caída tan importante que lleva teniendo estos días, de repente, pues probablemente por ese informe y por otros datos adyacentes, vemos como hay una recuperación fulgurante o muy importante, mejor dicho. Mira, podemos medir en este caso concreto de este 2,34 en 2 días, que es bastante para un índice como el Tadawul All Share. En cualquier caso, si os fijáis, las velas que estamos viendo son diarias y contaríamos 1, 2, 3, 4 y 4 días para hacer este movimiento, que luego ha hecho solamente en 2. Por tanto, vemos un poco esa aceleración y, como muy bien dices, bueno, pues habrá que desmenuzar muy bien el informe de la energía para sacar conclusiones. Es un informe a medio y largo plazo y, por tanto, creo que tampoco debemos entrar mucho en el qué va a pasar mañana mediante ese informe, pero hay que tenerlo muy en cuenta, como siempre, para poner en contexto la situación en la que estamos. Bueno, ya vamos con esta sección, la última de la semana, de momento, sobre los secretos de los mercados financieros, que promete ser jugoso, al menos por el titular.
Así es, vamos a hacer un pequeño repasito muy rápido de lo que hemos visto esta semana. Hemos empezado esta semana por los orígenes de los mercados financieros, hemos continuado por la importancia de esos mismos mercados financieros, hemos seguido por cómo funcionan los mercados financieros para hacer un poco de conocimiento básico y vamos ahora con secretos del trading para el éxito. ¿Y cuáles son esos secretos del trading para el éxito? Pues lo vamos a ver en la siguiente presentación. Hoy también tengo diapositivas. Como os digo siempre, no todos los días tendré diapositivas, no todos los días es necesario poneros diapositivas para, digamos, ilustrar de lo que vamos a hablar, pero en este caso así es también. Vamos a adentrarnos ya directamente. Lo primero de todo, uno de los secretos más importantes es la gestión del riesgo, y es que es fundamental identificar los patrones de riesgo, aprender a medir y evaluar los riesgos que están asociados para tomar decisiones más informadas es crucial para a partir de ahí tomar decisiones. Importantísimo tener en cuenta balance entre riesgo y recompensa. Hay que entender cuál es la relación del riesgo que queremos asumir y la potencial ganancia. Habitualmente yo siempre digo que es interesante tener una relación riesgo-beneficio previamente fijada y que dentro de nuestras estrategias tengamos claro con qué relación de riesgo-beneficio queremos trabajar. Puede ser 1 a 1, 1,5 a 1, 1 a 2, es decir, una parte de riesgo por 2 de posible beneficio o 1,5 o como queramos ajustarlo dependiendo de nuestro perfil de inversor, pero hay que prefijarlo antes. No vale durante una operación o durante un proceso en el cual estamos ejecutando la operativa de nuestras estrategias variar ese balance de riesgo-beneficio, porque ahí es donde sí que podemos incurrir en ese sesgo emocional que a menudo hace muy difícil poder gestionar bien el riesgo. El uso del stop loss. El stop loss es una herramienta fantástica y es que nos permite establecer límites de pérdida adecuados para manejar el riesgo en cada operación. Es decir, yo puedo decidir cuánto porcentaje de mi cuenta quiero poner en riesgo o de mi cartera o de la operación. Puedo tomar la decisión que yo quiera prefijado. Siempre decimos que es importante prefijar ese riesgo y en el caso del stop loss es justamente una medida que nos permite colocar una herramienta que cuando el riesgo máximo se ha alcanzado, cierra la operación con la pérdida máxima que teníamos prevista y nos evita pérdidas superiores a aquellas que estamos dispuestos a asumir, ¿vale? Importantísimo el control emocional. Como siempre decimos, realizar operaciones de manera racional evita decisiones impulsivas y todo va un poco en este sesgo, y es que es importante no operar si tienes alguna mala noticia, si te han dicho algo que realmente te ha afectado mucho en el día, si estás con un estado de ánimo muy bajo o si tienes una situación personal muy complicada. Es importante que no operemos en ese estado emocional porque ese estado emocional va a alterar nuestra percepción de cómo está comportándose el mercado. Del mismo modo sucede si estamos súper alegres, súper contentos, tremendamente agitados porque hemos tenido una muy buena noticia, porque nos han salido muy bien las cosas o porque además llevamos una muy buena racha. Ojo con las buenas rachas que son muy traicioneras, nos hace creernos que somos los mejores del mundo, que somos los mejores trading y empezamos a asumir riesgos innecesarios que se salen de ese balance de riesgo-beneficio del que hablábamos anteriormente y que además se salen de nuestra estrategia. Por tanto, mucho cuidado con ese tipo de acciones. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina, disciplina y disciplina. Seguimiento constante. Es importante mantener la disciplina, seguir tus estrategias de trading a largo plazo para tener éxito. Al fin y al cabo, la disciplina se basa en hechos, importantísimo. Tus estrategias son escritas, inequívocas y los gatillos de entrada son siempre los mismos. ¿Qué significa los gatillos de entrada? Básicamente, cuando nosotros trabajamos con una estrategia predeterminada, predefinida, testada, hay una serie de condicionantes y son aquellos que se fijan en la estrategia de manera indeleble, que se pueden escribir y que podemos decir, bueno, si sucede esto y además esto,
y además esto, entonces entro a mercado. Pero tiene que poder estar por escrito. Puede ser un indicador, puede ser un soporte, una resistencia, puede ser un porcentaje de movimiento, pueden ser muchísimas cosas distintas y hay cientos de herramientas con las que podemos trabajar para generar esa estrategia. Pero es importantísimo no autoengañarnos, ¿vale? Y no obviar uno de esos gatillos. Yo siempre digo que como mínimo hay que tener esos 3 condicionantes, pueden ser 4, 5 o 12, los que cada uno considere, pero nunca menos de 3, porque la combinación de distintas herramientas, de distintos útiles de trabajo, nos va a ayudar a tener una herramienta mucho más pulida, una estrategia mucho más clara y va a ser más sencillo de decidir qué hacer. Y por último, bueno, pues analiza los resultados, ¿no? Ten claro un poco qué es lo que has hecho. Cógete al final de semana, como estamos haciendo, haz un pequeño repaso de tus operaciones, de lo que ha pasado en el mercado, de qué cosas has podido no ver, de qué situaciones has podido hacer mal para mejorar todas aquellas operaciones que no te han ido bien. Planificación y estrategia, uno de los grandísimos secretos del trading, que desde luego de secreto tiene poco, pero hay que recordarlo porque muchísimas veces operamos de manera totalmente impulsiva. Planifica muy bien tus inversiones a largo, medio y corto plazo. Sé progresivo y empieza en ese orden poco a poco. Es decir, más adelante, cuando tengas práctica en una estrategia probablemente de largo plazo, que va a ser lo más sencillo de construir, cuando ya domines bien las estrategias de largo plazo, entendiendo, delimitando muy bien qué es para ti el largo plazo, empezarás a trabajar con estrategias de medio plazo y así sucesivamente hasta que llegues al trading intradiario o incluso el scalping, si es tu estilo favorito de trading, ese trading rabioso que se ejecuta en 2, 3, 5 minutos. Eso también es trading, pero desde luego es un trading mucho más complicado, mucho más complejo, que requiere mucha información, sobre todo que requiere muchísima práctica y tiempo de pantallas. No os aconsejo empezar por una estrategia tan rápida como una estrategia de scalping, ni siquiera por una de intradía. Es más interesante empezar un poco con esas estrategias de largo plazo. Importante, análisis de mercado. Realiza un análisis profundo del mercado para tomar decisiones informadas. No adecúes el análisis a tu opinión personal, importantísimo. Sé objetivo y realista. No quieras tener razón. La razón es lo que más dinero ha costado a todos los traders en la historia del trading. Es muy importante no ir con una idea prefijada cuando vamos a analizar el mercado y no pensar si el mercado es bajista o alcista, sino simplemente hacer un análisis objetivo y que sea el análisis quien nos diga cuál es el comportamiento a corto, medio y largo plazo y cuál es la situación en la que nos encontramos. Como siempre, estrategias eficaces. Desarrolla estrategias eficaces y adaptables a las condiciones variables de mercado. No solamente tenemos que adaptar esas condiciones a nuestro conocimiento, sino también a las condiciones generales de mercado. Si estamos en una crisis terrible, pues no vamos a utilizar estrategias alcistas, y si estamos en un momento del ciclo económico extremadamente boyante, no vamos a utilizar estrategias para periodos bajistas. Y por último, pues prueba y error, ¿no? Prueba diferentes estrategias, aprende de los errores y hazte tus backtests, tus análisis previos para saber qué porcentaje de efectividad te pueden traer esas estrategias. Eliminación del error humano, otro de los importantes secretos para tener éxito dentro del trading, dentro de las inversiones. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar ya de inteligencia artificial, de automatización, algoritmos que procesan muchísimos datos. No intentemos hacerlo nosotros, no hace falta, de verdad que tenemos muchísimas herramientas a día de hoy tecnológicas que nos permiten ahorrar mucho tiempo y hacerlo de manera objetiva, ¿vale? Software y técnicas avanzadas, pues va muy a colación de lo que os estoy diciendo. Utiliza herramientas avanzadas para ejecutar de la mejor manera posible todos tus trades, todas tus operaciones. Y por último, seguimos con el control del riesgo, con el control de esa gestión del riesgo, intentando eliminar el error humano de la gestión del riesgo con el uso adecuado del software. Es decir, aprende muy bien la plataforma o el medio a través del cual estés operando. Es importante que lo conozcas y que no solamente conozcas las opciones que más habitualmente vas a utilizar, como son la compra, la venta y el cierre de operaciones. Conoce mucho más allá la plataforma con la que trabajas porque te va a ayudar muchísimo. Seguimos adelante con la gestión de situaciones de incertidumbre. Una de las cosas
más difíciles y que más tiempo llevan. La incertidumbre, los mercados la llevan muy mal y los traders, los operadores también la llevamos muy mal. Persistencia y perseverancia. Desarrolla paciencia y persistencia para soportar las situaciones de incertidumbre en el mercado. Es importantísimo. Estrategias de inversión, como venimos diciendo durante toda esta pequeña lección. Ir haciendo estrategias de inversión que conozcáis, que os ayuden a disminuir los riesgos en situaciones de incertidumbre y no operes nunca por corazonadas. Ahora ya sí que tiene que subir, es que ahora mismo ya sí que tiene que bajar este activo. No lo hagas así, no funciona. No le ha funcionado a nadie nunca, por lo menos a medio y largo plazo. Toma decisiones bien informadas. Todas aquellas basadas en resultados y análisis previos, como te hemos dicho, haciendo ese backtest inicial. Y luego técnicas para minimizar errores en decisiones críticas. Stop loss conforme a la volatilidad. Usa el stop loss ajustado a la volatilidad de cada instrumento financiero. No todos los momentos de mercado son iguales. Esto es exactamente igual, no solamente para cada instrumento financiero, sino para cada momento del mercado. No es lo mismo apertura que cierre, que confluencia de mercados, y no va a ser el movimiento o la volatilidad del mercado en el que estés operando la misma. Evidentemente tenemos muchas cosas que evaluar. Seguimiento constante de tus operaciones. Sigue las operaciones que has puesto, no las pongas y te olvides. No hace falta que estés todo el día pegado a la pantalla, pero si has colocado una operación, sigue un poco la evolución de esa operación. Y evita el sobreanálisis. Muy a menudo, sobre todo al principio, nos pasa que analizamos una y otra vez 50 variables antes de poner una operación. Los gatillos, los condicionantes para colocar una operación son los que son. Realiza tu análisis de manera correcta y no te compliques más. No intentes buscarle tres pies al gato porque no te va a ayudar. Por último, hacemos una pequeña conclusión. El éxito en el trading no es una tarea fácil, ¿vale? Pero con estos pequeños secretos y herramientas puedes tener una carrera satisfactoria en este campo, o simplemente gestionar tus ahorros, o simplemente intentar luchar contra la inflación. Fíjate ese reto, fíjate cuál es tu objetivo dentro de las inversiones que vayas a hacer y cualquiera que sea, síguelo de manera ordenada. Perseverancia, la perseverancia siempre paga, y es que no te detengas, sigue adelante, sigue formándote, sigue siendo perseverante. Con disciplina puedes superarte a ti mismo. Claro que como en todos los temas, evidentemente, cuando uno persevera y estudia y trabaja, pues consigue siempre mejores resultados. Y por último, compromiso propio. Ahora ya sí que estás listo para entender que esto es una carrera a largo plazo, que no es cuestión de 5 minutos y que desafortunadamente nadie se ha hecho rico de la noche a la mañana dentro del mundo del trading y dentro del mundo de las inversiones. Por tanto, lábrate un compromiso contigo mismo y ve poco a poco trabajando con perseverancia. Pues un poco en estos secretos lo que nos han dicho nuestros padres, aplicarlo para todo, ¿no? Perseverancia, disciplina e informarte y leer para conocer efectivamente trabajo sobre lo que estamos haciendo. Pues con esto nos quedamos, cerramos ya este curso en esta semana, emplazamos ya al lunes que viene. Javier Echeverry, Active Trader España, un placer y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, con estos secretos del trading